Backrooms sin salida es una de esas películas que llegan con el peso de un fenómeno de internet detrás y al mismo tiempo con la ambición de trascenderlo. Dirigida por Kane Parsons, el mismo joven que popularizó la versión visual de los Backrooms a través de los cortos publicados en YouTube. Esta cinta de A24 traslada a la pantalla grande la sensación de espacios liminales infinitos, oficinas vacías, pasillos amarillentos, habitaciones que no deberían de existir y una lógica que se deshace cuanto más se avanza. I found something in the store. Okay. What did you find? The place. La premisa, ambientada a principios de los años 90, la historia sigue a Clark Chiwetel Ejiofor, un vendedor de muebles cuya vida personal se está desmoronando. Tras la ruptura de su matrimonio y con un negocio que apenas se sostiene, Clark duerme en el sótano de su propia tienda. Allí descubre algo que no debería estar, una grieta, una puerta o una irregularidad en la pared que da acceso a un espacio distinto. Ese lugar son los Backrooms, un laberinto interminable de salas abandonadas, iluminación fluorescente, carpetas y mobiliario fuera de contexto, donde el tiempo y la orientación dejan de funcionar de manera fiable. Clark empieza a explorar ese territorio, lo que al principio parece una vía de escape a sus problemas cotidianos se convierte en una obsesión. Mientras tanto, su terapeuta, Renate Reinsby, nota la ausencia de su paciente y decide investigar. La película alterna entre la realidad cotidiana, las sesiones de terapia, los restos de una vida rota, el aislamiento y las incursiones cada vez más profundas en ese otro mundo. Los Backrooms no es solo un escenario de terror, funciona como espejo de la mente de Clark, de sus bucles emocionales, de su incapacidad para salir de patrones que lo mantienen atrapado. La terapeuta, al entrar, se enfrenta no solo a las amenazas físicas del lugar, entidades, anomalías, la propia arquitectura hostil, sino a la pregunta de hasta qué punto alguien puede o debe ser rescatado de su propia prisión mental. La narrativa se construye con paciencia. Hay poco de explicación forzada al principio. El espectador va descubriendo las reglas, o la ausencia de ellas, junto a los personajes. El diseño de producción es clave. Sets extensos. Se habla de decenas de miles de pies cuadrados construidos, que generan una sensación de claustrofobia expansiva. Habitaciones que se repiten con pequeñas variaciones. Piscinas turbias. Pasillos que no llevan a ninguna parte. Objetos cotidianos convertidos en amenazas por su simple presencia fuera de contexto. El sonido y la banda sonora, en la que participa el propio Parsons, refuerza esa inquietud constante. Zumbidos, silencios, ecos que no deberían de existir. La película dura alrededor de unos 110 minutos y apuesta por el terror de atmósfera y la ciencia ficción psicológica, más que por el gore o los jumpscares constantes. Hay criaturas y peligros, pero el verdadero terror reside en la desorientación, en la idea de que uno puede salirse de la realidad y no encontrar el camino de regreso, y en cómo ese laberinto exterior refleja los laberintos internos de los personajes. Sounds, but you gotta understand, it's massive in there. I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. All right, you feel me? Yeah. Follow my lead. Clark, what is this? Una de las mayores virtudes es la coherencia visual y sensorial. Parsons conoce el material de primera mano y logra trasladar a la gran pantalla la inquietud que hizo virales sus cortos. Los Backrooms se sienten tangibles, habitables y, al mismo tiempo, profundamente incorrectos. La fotografía y el diseño de producción crean una experiencia inmersiva. El espectador puede sentir el peso de esos pasillos, la monotonía que se vuelve
vuelve amenazante, la rareza de espacios que parecen familiares pero no lo son. Para quienes ya conocían el creepypasta o los videos, hay un placer inmediato en ver esa estética ampliada con presupuesto y oficio. Para el público general, funciona como una introducción potente a la idea de los espacios liminales como fuente de terror contemporáneo. Las interpretaciones sostienen el peso emocional. Ejiofor entrega un Clark vulnerable, frustrado y cada vez más atraído por la posibilidad de desaparecer dentro de algo más grande que sus propios problemas. Rainsby aporta una presencia contenida y determinada. Su personaje no es solo la rescatadora, sino alguien que también tiene que confrontar lo que significa entrar en el mundo mental y físico de otra persona. La química entre ambos, aunque marcada por la distancia terapéutica, genera tensión humana en medio del absurdo arquitectónico. You're out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow. Otro punto positivo es la ambición temática. La película no se queda solo en hay un laberinto infinito y es aterrador. Usa el backrooms como metáfora de la evitación, de los bucles de pensamiento, del duelo mal procesado y de la tentación de refugiarse en un lugar donde las reglas del mundo real, responsabilidades, relaciones, consecuencias no aplican. Hay momentos en los que el terror se vuelve casi filosófico. ¿Qué ocurre cuando alguien prefiere quedarse en un lugar sin sentido aparente antes que enfrentar el sentido de su propia vida? Esa capa le da sustancia más allá del susto. El ritmo de la primera mitad es especialmente efectivo. La introducción a Clark, el descubrimiento del portal y las primeras exploraciones construyen una sensación de descubrimiento y peligro gradual que engancha. El trabajo de sonido y la atmósfera general mantienen una inquietud constante sin necesidad de sobrecargar de estímulos. Rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost. Clark, can you hear me? La principal debilidad que señalan tanto críticos como espectadores es el desarrollo narrativo en la segunda mitad y el cierre. Después de una construcción sólida, la película parece dudar entre mantener el misterio puro y ofrecer explicaciones o resoluciones. Algunos momentos de la tercera parte se sienten menos orgánicos, el tono cambia, ciertas decisiones de trama pueden resultar abruptas o poco satisfactorias y al final deja una sensación de incompleto o de promesa no del todo cumplida. Hay quien percibe que la película se acerca a un clímax más profundo y luego se detiene, como si faltara un tramo final que diera cierre emocional o conceptual a los arcos de los personajes. El equilibrio entre atmósfera y trama no siempre es perfecto. Los backrooms se sienten tan poderosos visualmente que, en ocasiones, la historia humana parece subordinada a él. Algunos espectadores sienten que los personajes, y esto es verdad, aunque bien interpretados, no alcanzan la profundidad que el concepto invita. La metáfora funciona, pero a ratos se vuelve un poco explícita o se diluye cuando la película intenta avanzar la trama de forma más convencional. También hay quien echa de menos una mayor dosis de terror puro o de misterio no resuelto. Quienes llegaban esperando una experiencia más cercana a los cortos de Parsons, casi documentales de found footage, sin tanta explicación psicológica, pueden sentir que la adaptación a formato de largometraje de estudio introduce elementos que diluyen parte de la pureza inquietante original. El ritmo en ciertos tramos intermedios puede volverse irregular. Hay exploración hipnótica, pero también momentos en los que la película parece buscar un punto medio entre el cocinado lento y una estructura más tradicional de thriller. Y por último, el nivel de explicación del fenómeno backrooms puede dividir. Algunos valoran que se intente dar un marco emocional y temático. Otros preferirían que el lugar permaneciera más opaco, más irracional, más cercano a la sensación original de esto no debería existir y no tiene por qué tener sentido. I don't understand. What is this? It's beautiful.
Funciona especialmente bien para quienes disfrutan del terror atmosférico, de películas como Annihilation, ciertos trabajos de A24 o el horror analógico contemporáneo. Si te atrae la idea de espacios que se sienten mal sin necesidad de monstruos constantes, si te interesa el terror psicológico ligado a la mente y a la evitación, o simplemente quieres ver cómo un fenómeno de internet se traduce a un cine con presupuesto y oficios, vale la pena. No es una película de sustos fáciles ni de resolución nítida, es más bien una experiencia de inmersión y de malestar prolongado. Por supuesto que no es perfecta, su ambición a veces supera su capacidad de resolución y al final puede dejar con ganas de algo más, pero el trabajo visual, la atmósfera y las interpretaciones principales la convierten en una propuesta interesante dentro del terror actual. Si aceptas entrar al laberinto sabiendo que la salida puede no ser clara ni satisfactoria del todo, es una cinta que deja huella. La sensación de esos pasillos y de esa desorientación permanece después de que se apagan las luces. Es una adaptación respetuosa y ambiciosa de un mito contemporáneo, con momentos de auténtica inquietud y una base emocional que intenta elevar el material, aunque no siempre lo consigue de manera equilibrada. Muy recomendable para amantes del terror de espacios y de ideas, con la advertencia de que el laberinto, una vez dentro, no siempre ofrece las respuestas que uno espera.